debates, que es el proyecto PIDAE, que son proyectos de interés institucional y de desarrollo financiados por la Universidad de Buenos Aires, y nuestro proyecto se llama Desafíos Regulatorios y Políticas Públicas para la Garantía y Protección del Derecho a la Alimentación Adecuada, que dirige el doctor Marcelo Alegre, y que está integrado por investigadores e investigadoras del Instituto Gioja, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Itela. Y ambas facultades integramos el Observatorio para el Derecho a la Alimentación Adecuada de América Latina y del Caribe. Esta reunión, que como les decía es la tercera de un ciclo de debates que hemos iniciado en el marco de este proyecto, va a ser coordinada por Maximiliano Carrasco, investigador formado de este proyecto, así que le damos la palabra a Maximiliano para que presente a nuestros invitados. Bueno, muchísimas gracias Laura, y muchísimas gracias a los dos directores, a Laura y a Marcelo, por la importancia del derecho a la alimentación en la investigación en el Instituto Gioja. Y en la idea de presentar este nuevo encuentro de este ciclo de debates en torno al derecho a la alimentación va a contar con dos invitadas. Va a contar con Carmen Ryan y con Marco Filardi. Carmen Ryan es abogada con estudios en posgrado en políticas públicas y coordinadora de los programas de justicia fiscal y derechos sociales de niños, niñas y adolescentes en ASIG, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, y Marco Filardi es abogado de Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria, integrante de Cariza Nutrición, de la Red de Abogados y Abogadas por la Soberanía Alimentaria, REDASA, del Museo del Hambre y del colectivo de Derechos Humanos Yopoy. Ellos van a ser los panelistas y un poco contarles cómo pensamos dentro de este ciclo de debates este cuarto encuentro titulado Acciones de incidencia y litigio para la promoción y defensa del derecho a la alimentación adecuada, experiencias en Argentina. Un poco el motivo de invitar a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y a Carmen tuvo que ver, por un lado, con la gran trayectoria de ASIG en la promoción y litigio por los DESC, y también por un punto que hasta ahora no había aparecido en los debates y nos parece súper importante, que son los puentes de derechos sociales con presupuestos públicos y con política fiscal. Así que en ese sentido también va a ir un poco la presentación. Y el motivo por la invitación a Marcos es por su amplia trayectoria en el campo de los derechos humanos y de la soberanía alimentaria, y por la importancia también que tiene para nosotros pensar el derecho a la alimentación en clave de soberanía alimentaria. En ese sentido, y como nota conceptual de este encuentro, habíamos buscado parte del informe de la relatora del derecho a la alimentación en su informe sobre Argentina, en donde señaló en sus conclusiones y recomendaciones la advertencia respecto al modelo productivo en Argentina que promueve esencialmente la soja para exportación sobre un sector agrícola diversificado, lo cual compromete la soberanía alimentaria de la población, e hizo un llamamiento, inclusive la relatora, a fortalecer la agricultura familiar, promover la agroecología, evitar el uso excesivo de plaguicidas, crear bancos de semillas para mantener la diversidad genética y proteger a pequeños y pequeñas productores y productoras. Y la invitación a Marcos y a Carmen tiene que ver con dar continuidad también a trabajos del Grupo de Derechos Sociales y Políticas Públicas, que históricamente trabajamos con ASIG y con Marcos desde el inicio de las actividades de investigación del derecho a la alimentación en la facultad. Así que presentados los expositores, vamos a darle la palabra al primero de ellos, a Marco Filardi, decirles también que después está abierto a preguntas este encuentro. Nosotros vamos a sistematizar las preguntas para después poder preguntarle a la expositora y al expositor. Y damos la palabra a Marcos entonces. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias al Instituto Gioja, y vi que se conectó Marcelo Alegre, a Laura Pautazzi, a vos Maxi por las palabras introductorias. Realmente es un gusto y es una alegría compartir algunos saberes vinculados a este paradigma, ¿no? Como lo vemos nosotros, el paradigma de la soberanía alimentaria. Paradigma que decimos que es antitético, contrapuesto y superador de esto que llamamos modelo agroindustrial dominante. Entonces, mientras en nuestro país tenemos un modelo agroindustrial dominante basado en la producción de unos pocos monocultivos, unos pocos commodities, destinados principalmente a la exportación, destinados a otros mercados, centralmente para engordar los ganados de otros mercados, para llenar los tanques de nafta a través de los agrocombustibles y para crecientemente
proporcionar materiales para la industria a través de los agromateriales, el paradigma de la soberanía alimentaria entiende que la finalidad de un sistema alimentario tiene que ser central y prioritariamente satisfacer las necesidades alimentarias de toda la población, ¿no? Y si hay un excedente, ese excedente poder sí compartirlo con otros pueblos, con otros mercados. O desde una perspectiva de derechos humanos, la finalidad de un sistema agroalimentario tiene que ser la realización del derecho a la alimentación adecuada de todas las personas que están bajo la jurisdicción de ese Estado. Entonces, mientras el modelo agroindustrial dominante recurre a un paquete que nosotros decimos un paquete tóxico dependiente, de agrotóxicos, transgénicos y fertilizantes sintéticos, con devastadoras consecuencias en los territorios que podemos conversar también. La soberanía alimentaria entiende que hay otros modos, en plural, de producir nuestros alimentos en los territorios, en armonía con la naturaleza de la que somos parte y en armonía con los seres humanos, que genéricamente llamamos la agroecología. Y que ahí pretendemos englobar a la agroecología extensiva, a la agricultura biodinámica, a la agricultura ancestral que practican desde tiempos inmemoriales los pueblos originarios, es decir, distintos modos en plural situados en distintos tiempos y espacios que nos permiten producir alimentos sin necesidad de recurrir a ese paquete tóxico dependiente. Esa agroecología por la que aboga la soberanía alimentaria, o más que nunca tenemos que decirlo, es una agroecología de base campesina, una agricultura con agricultoras y con agricultores, y poniendo en el centro del sistema productivo a la agricultura familiar campesina e indígena, que es aún hoy la que con todas sus dificultades estructurales de acceso a la tierra, acceso al agua, acceso a las semillas, nos aporta esos alimentos que comemos todos los días. Y esto es central hoy en día porque, así como en oportunidades anteriores, los grandes capitales se han apropiado de otros conceptos, como por ejemplo el de sustentabilidad, vemos con preocupación que el concepto de agroecología crecientemente está siendo apropiado por ejemplo, entidades como CropLife, que es la que nuclea las grandes empresas semilleras y vendedoras de agrotóxicos del mundo, como una de las empresas químicas más grandes del mundo, como BASF, que empiezan a hablar de la agroecología como una de las soluciones a las cuales pueden recurrir en un menú de soluciones los agricultores. Por eso, hoy más que nunca, decimos que la agroecología, que es pilar de la soberanía alimentaria, es una agroecología de base campesina, poniendo en el centro del sistema productivo la agricultura familiar campesina indígena, a los pastores tradicionales y a los pescadores artesanales. En tercer lugar, así como el modelo agroindustrial dominante entiende que hay una comercialización en la que hay muy pocos actores mediando entre los productores y los consumidores, es decir, hay una alta concentración en la intermediación, y en la que priman particularmente los hipermercados y los supermercados, comercializando, como en nuestro país, el 75% de los alimentos. La soberanía alimentaria entiende, por el contrario, que en primer lugar hay que poner en el centro del sistema a la localización de los sistemas alimentarios. Entonces, en vez de tener sistemas como el dominante, que priorizan la producción de unos pocos alimentos a gran escala, y que luego esos alimentos circulan kilométricamente por todo el territorio nacional y luego en más kilómetros hacia otros mercados, en general a través de, en nuestro país, de camiones, un modelo camión dependiente, que genera mayores costos asociados a la logística, pero también gases de efecto invernadero responsables de la crisis climática que estamos viviendo. Frente a ese modelo, la soberanía alimentaria dice que hay que localizar los sistemas alimentarios. Entonces, todo lo que pueda ser producido localmente para abastecer, para atender las necesidades alimentarias locales, debe propenderse hacia eso, ¿no? A sistemas alimentarios de kilómetro cero. No solamente para enfriar al planeta, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino para tener ese circuito virtuoso de producción local para abastecimiento local. Y al mismo tiempo garantizar el acercamiento directo del productor con el comensal, evitando a ese intermediario que históricamente es el que se lleva gran parte de la tajada. Entonces le paga cada vez menos al productor para cobrarnos cada vez más a nosotros para maximizar su margen de ganancia. Entonces, localización de los sistemas alimentarios y acercamiento directo del productor con el comensal, permitiendo a unos y otros, a través de un sinnúmero de sistemas, ¿no? De ferias del productor al consumidor, de cooperativas de consumo, de nodos,
de distintos esquemas de siembra comprometida, agricultura asociativa. A través de ese encuentro cara a cara entre productor y comensal, unos y otros tienen acceso a un precio justo por ese alimento, pero al mismo tiempo tenemos a un agricultor que arraiga en el territorio y un comensal que tiene acceso a un alimento cosechado de manera fresca por un agricultor local. El cuarto elemento fundamental de este paradigma de la soberanía alimentaria es que para el modelo agroindustrial dominante, la tierra, el agua y las semillas son meros insumos que circulan como meras mercancías libradas a los juegos de la oferta y la demanda en una economía de mercado capitalista. Y en consecuencia circulan como cualquier otra mercancía. Por el contrario, el paradigma de la soberanía alimentaria entiende que son derechos humanos fundamentales y que están íntimamente vinculadas al ejercicio del derecho humano a la alimentación adecuada, porque ustedes recordarán que el derecho a la alimentación adecuada es el derecho a tener acceso a una alimentación adecuada o también a los medios para obtenerla. Y esos medios esenciales para la obtención de nuestros alimentos tienen que ver justamente con las semillas, con el agua y con la tierra. Desde este paradigma, la semilla, lejos de ser una mercancía que puede ser objeto de derecho obtentor, derechos de patente, es un patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad. Es una creación colectiva de los pueblos a lo largo de estos 12.000 años de aventura colectiva llamada agricultura, que tiene que estar justamente en manos de las campesinas y los campesinos en libertad y ser intercambiada libremente, no solamente para contribuir a una mayor diversidad genética tan erosionada en los últimos tiempos, sino también para que centralmente poder producir alimentos sanos, seguros y soberanos para todas y para todos. En el mismo sentido, el agua, que para el modelo agroindustrial dominante es una mercancía más, que puede ser acaparada, que puede ser privatizada, y demás, para el paradigma de la soberanía alimentaria es un derecho humano fundamental, tal como también lo reconoce nuestra propia Constitución Nacional, y es un bien común justamente, no solamente en tanto alimento en estado líquido absolutamente esencial para el sostenimiento de nuestra vida, sino para el sostenimiento de todas las formas de vida con las que compartimos nuestra casa común, y que tiene que estar centralmente puesto al servicio de la producción nuevamente de alimentos sanos, seguros y soberanos para todas y para todos. Y del mismo modo la tierra, activo financiero crecientemente a partir de este modelo agroindustrial dominante, extranjerizada, apropiada, controlada por cada vez menos manos, para el paradigma de la soberanía alimentaria, en tanto derecho humano fundamental, tiene que estar en manos de quien la trabaja, en manos de quien la cuida, decimos hoy, de quien trabaja la tierra en armonía con la naturaleza, y por eso la soberanía alimentaria vuelve a enarbolar y a defender una bandera histórica de los movimientos sociales y de los movimientos campesinos, como es la necesidad de una reforma agraria popular e integral, es decir, discutir centralmente la cuestión de la tierra en manos de quién y al servicio de qué modelo productivo. Y el cuarto elemento fundamental para el paradigma de la soberanía alimentaria es que, así como para este modelo agroindustrial, la alimentación es una mercancía, como cualquier otra, nuevamente librada a los juegos de la oferta y la demanda en esta economía de mercado capitalista, para el paradigma de la soberanía alimentaria es un derecho humano fundamental, tal como lo reconoce nuevamente nuestra propia Constitución Nacional. Y en consecuencia el Estado, en todos sus niveles, el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal, está obligado, como ustedes bien saben, a respetar ese derecho, a garantizarlo, es decir, prevenir que se viole, investigar si se viola, reparar y sancionar, y además adoptar medidas para hacerlo efectivo. Y esto implica que el Estado es el garante en todos sus niveles del ejercicio de ese derecho humano a la alimentación adecuada por parte de toda la población. Y esto implica ser el garante de la disponibilidad, que haya alimentos suficientes para atender en todo momento las necesidades alimentarias de toda la población, la accesibilidad física, la accesibilidad económica, la adecuación cuantitativa, cualitativa y cultural, y finalmente la sustentabilidad en serio, es decir, que la posibilidad de nuestros hijos, de nuestros nietos, de alimentarse a futuro, pueda ser gozada, es decir, que se permita la realización del derecho a la alimentación adecuada por parte de las generaciones venideras. Y el quinto pilar fundamental de la soberanía alimentaria es que nos invita a repensar la política de generación y de multiplicación de nuestros saberes. Es decir, lejos de un modelo agroindustrial dominante en el que prima particularmente la tecnociencia como único saber legitimado,
y con tecnologías crecientemente controladas por los grandes capitales, para el paradigma de la soberanía alimentaria hay que construir saberes rescatando y entrando en diálogo de saberes con otros saberes que están presentes en los territorios, como son los saberes de los pueblos originarios y las comunidades campesinas, y con la ciencia digna, ¿no? Una ciencia que, lejos de estar ahí al servicio de la reproducción y legitimación del capital, esté al servicio de las sociedades, esté al servicio de los pueblos. Entonces, ciencia digna en diálogo de saberes con los pueblos, los saberes de los pueblos originarios y las comunidades campesinas es un poco la clave de la construcción de los saberes que plantea el paradigma de la soberanía alimentaria. Y el sexto elemento tiene que ver con la plena igualdad y no discriminación, incluyendo en esto, para el paradigma de la soberanía alimentaria, la plena igualdad entre varones y mujeres en esta lucha colectiva por la soberanía alimentaria. Este es un aspecto absolutamente central del paradigma, es decir, no hay soberanía alimentaria sin feminismo, y este es un aspecto absolutamente central de la construcción del paradigma. Eso es un poco de lo que hablamos cuando hablamos de paradigma de la soberanía alimentaria, una narrativa de la esperanza, un horizonte utópico que tiene encarnadura concreta en nuestros territorios. Es decir, nosotros entendemos que ese modelo no solamente es necesario, es urgente y es posible en nuestros territorios, sino que ya está siendo objeto de construcción colectiva en los territorios. Ya avanza la agroecología con distintas expresiones en nuestros territorios, ya avanza la economía social y popular cada vez más organizada, ya avanza la desmercantilización de la alimentación, del agua, de la tierra y discusiones de fondo como se nos plantea respecto de nuestros bienes comunes naturales. Y hoy más que nunca es absolutamente urgente dar eso porque nos encontramos frente a un modelo agroindustrial dominante que nosotros decimos que es un modelo violatorio de nuestros derechos humanos, porque al recurrir a 61 eventos transgénicos tolerantes a herbicidas nos está sometiendo a más de 525 millones de litros de agrotóxicos por año. Somos el país que tiene el triste privilegio de ser el que más agrotóxicos por persona por año usa en el mundo. Entonces destruimos bosques, selvas y humedales, enfermamos a la gente tanto en el campo como en la ciudad a partir de la exposición ambiental aguda y crónica a los agrotóxicos, desplazamos otros cultivos que son esenciales para nuestra alimentación y terminan estando menos disponibles y menos accesibles, sobre todo para los sectores de menores ingresos, destruimos la fertilidad de los suelos, contaminamos el aire, el agua y los suelos, destruimos a los polinizadores, los que dependen del 70% de los alimentos para existir, y generamos emisiones de gases de efecto invernadero responsables de la crisis climática. El 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero son directamente atribuibles al modelo agroindustrial en su conjunto. Y todo esto lo hacemos supuestamente para alimentar al mundo, y sabemos que en estos 24 años de agronegocio transgénico no solamente no hemos alimentado al mundo, el hambre en el mundo no solamente no ha disminuido, sino que ha aumentado, sino que tampoco somos capaces de alimentar a nuestra propia población. Venimos de prorrogar la emergencia alimentaria vigente en nuestro país desde el año 2002, ya llevamos 18 años de emergencia alimentaria y coexisten niveles escandalosos de hambre, de desnutrición aguda con desnutrición crónica, y al mismo tiempo un sobrepeso y obesidad que condena al 70% de nuestra población a enfermedades crónicas no transmisibles, pero al mismo tiempo que esconde carencias nutricionales, ¿no? Y entonces, así como este modelo no solo no vino a alimentar al mundo, logró reducir el hambre del mundo, introdujo y agravó un sinnúmero de enfermedades crónicas no transmisibles. Es decir, transformó los modos de vivir y de morir en los territorios. Hoy centralmente nos morimos por enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a los venenos que utiliza este modelo y asociados al producto estrella de este modelo que pone en nuestras mesas, como es el ultraprocesado, ¿no? Un cereal de base al que la industria alimentaria altamente concentrada le agrega todo el azúcar que pueda, toda la grasa que pueda, toda la sal que pueda, para hacerlo rico, para hacerlo palatable, para hacerlo duradero, para hacerlo bueno para los accionistas de la industria alimentaria, pésimos para comer porque están fuertemente asociados a esa pandemia de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, básicamente hablamos de dos modelos en disputa en los territorios, dos modelos que no pueden coexistir pacíficamente porque uno avanza sobre el otro, entonces avanza sobre las tierras de los pueblos originarios y de las comunidades campesinas, contamina a la producción agroecológica, sea por contaminación genética de los transgénicos o por la contaminación química
de los agrotóxicos y avanza y se lo termina engullendo. Así que es central que como sociedad debatamos y pensemos qué modelo queremos en nuestro país. Si queremos seguir profundizando este modelo agroindustrial dominante, violatorio de nuestros derechos humanos, de nuestro derecho a vivir en un ambiente saludable, el derecho a alimentación adecuada, al agua, a la integridad personal, a la salud, o queremos efectivamente marchar colectivamente hacia un modelo de agroecología y de soberanía alimentaria. Lo que sostiene al modelo agroindustrial dominante son grandes intereses económicos, con fuertes ramificaciones en la política, en todos los niveles, en la ciencia, en la academia, en nuestras universidades, en los grandes medios de comunicación, y por eso es central que construyamos poder popular, que tejamos redes de abajo a arriba, urbanos, rurales, ¿no? Para construir ese paradigma que soñamos y que queremos construir en los territorios. Y eso, para terminar, es un poco la apuesta colectiva de esta red de abogadas y abogados por la soberanía alimentaria que nació el 27 de noviembre de 2018, justamente para hacer una contribución desde lo legal a esta lucha colectiva por la soberanía alimentaria. La red de abogadas y abogados por la soberanía alimentaria, REDASA, reúne hoy ya a 113 abogadas y abogados de distintos países, de distintos lugares. No tenemos una referencia geográfica, porque de hecho hay abogadas y abogadas de todo el país, pero al mismo tiempo de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, de Brasil, de Perú, de Costa Rica, de Ecuador, de Chile, de España, de Alemania, es decir, no se sitúa con alguna referencia geográfica, y no solamente es una red que nuclea abogadas y abogados litigantes, que litigan en temas de derechos sociales, en temas de derecho a alimentación adecuada, o que litigan en general, sino que reúne abogadas y abogadas que hacen una contribución desde distintos lugares, desde la investigación, desde el trabajo que hacen en el gobierno, desde el trabajo que hacen asesorando a un legislador, desde el trabajo que hacen en un municipio, desde el litigio, es decir, desde el acompañamiento que hacen alguna organización campesina, como la UTT, como el Movimiento Nacional Campesino Indígena, como la UST de Mendoza, pero desde sus distintas intervenciones brindan sus saberes legales y los ponen a disposición de una lucha más amplia, colectiva, ponen esas herramientas a disposición de esa lucha más amplia por la soberanía alimentaria. Red horizontal, que no tiene personería jurídica, que no tiene coordinadores, no hay cargos, no hay financiamiento, plural, donde, digamos, todos y todas somos absolutamente importantes y nadie es imprescindible. En ese sentido, una apuesta colectiva a la construcción de red, ¿no? De la construcción de comunidad. Salir del gurú para construir comunidad y construir tejido comunitario que nos permita justamente multiplicar esos saberes. Así que bueno, eso es un poquito lo que quería compartir y quedo a disposición para responder preguntas e interrogantes que surjan en el conversatorio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marcos, por esta primera, por la presentación, que después ya hay preguntas que fueron apareciendo, así que después te las transmitiremos. Y ahora lo que vamos a hacer es escuchar a Carmen y seguimos recopilando preguntas que las vamos a, las vamos a ir preguntando después de la exposición de Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias, Maxi, muchas gracias al Instituto y al grupo por la invitación. Para SIG y para mí es un gusto estar en este encuentro y formar parte de este ciclo que venimos siguiendo muy de cerca. Voy a compartir pantalla y compartirles una mini presentación para guiar un poquito las reflexiones, un poquito de lo que nos invitaste a charlar. Desde así tenemos una agenda que se toca en varios puntos con la agenda del derecho a la alimentación, pero bueno, pensando con Maxi sobre todo, cuál era nuestro mejor aporte para este debate, para enriquecer las conversaciones que venían teniendo, nos pareció que la agenda sobre política fiscal y derechos humanos tenía que estar presente en estas conversaciones que vienen llevando adelante y que era una agenda que es importante tener en cuenta para fortalecer las estrategias de litigio y las estrategias de incidencia también que se puedan pensar para asegurar el derecho a la alimentación adecuada. Cuando hablamos de política fiscal y planteamos que es necesario pensarla en relación a los derechos, es porque nos parece que la política fiscal incide de forma determinante en la garantía o el incumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esto tiene que ver en parte porque una parte de la política fiscal, la parte recaudatoria,
determina las posibilidades que tiene o no el Estado de hacerse de recursos suficientes para financiar las políticas públicas. Porque tiene gran potencialidad en implementar acciones que redistribuyan el ingreso y la riqueza, porque puede fortalecer la representatividad de un gobierno y sus instancias de rendición de cuentas, y porque puede promover conductas o desincentivar otras. Cuando hablamos de la política fiscal, estamos hablando de un concepto que comprende todas las técnicas e instituciones financieras a través de las que el Estado obtiene y asigna los recursos públicos. Y bueno, ahora parece que estamos hablando de algo que no tiene tanto que ver con los derechos, pero realmente es el sustento que hace que los estados cumplan o no sus compromisos internacionales, y nos parece muy importante que esté presente en esta agenda. Me gusta o me resulta muy claro presentar la política fiscal como una ecuación, en donde de un lado de la ecuación vamos a ver el sistema de recaudación, que incluye el régimen tributario, el régimen impositivo y de la seguridad social, los mecanismos a través de los cuales el Estado contrae o no deuda pública, y el uso de los bienes del Estado, la administración de los capitales que el Estado tiene. Y del otro lado vamos a ver los programas o las políticas públicas que se pueden llevar adelante a través de gasto público directo, lo que vamos a llamar por estos 15 minutos programas presupuestarios, luego charlamos un poquito más si quieren, pero los programas presupuestarios, los gastos tributarios o las políticas públicas que se implementan a través de acciones en las que el Estado deja de cobrar impuestos a un sector, a un espacio, que justamente cuando hablamos de alimentación adecuada, y Marco seguramente puede profundizar después, hay muchísimos, y los recursos públicos que son transferidos mediante otros mecanismos a los distintos sectores de la economía o de la sociedad. Entonces, traje algunos gráficos que quieren jugar un poco como una invitación abierta, ¿no? Me preguntaba qué era lo que cuál era el aporte más grande que podía hacer para quienes vienen trabajando muy activamente por el derecho a la alimentación, y me parece que generar interrogantes, generar dudas, generar búsquedas sobre información sobre política fiscal y sobre política presupuestaria era el mejor aporte que podía hacer. Entonces traje estas dos caras de la ecuación en gráficos solo para generar un poquito de curiosidad. Esta es información que está disponible en el sitio Presupuesto Abierto, de presupuestoabierto.gov.ar. Luego cuando les paso la filmina corregimos el link al sitio. Es información que publica el Estado con un nivel de desagregación bastante detallada, y que, por ejemplo, en este caso muestra las diferentes proporciones entre ingresos tributarios, ingresos no tributarios, rentas a la propiedad, que vienen de los distintos bienes que tiene el Estado. No, vamos a ver cómo el Estado recauda fondos. Por supuesto, esto desconoce una parte de la política económica del Estado, que es la política monetaria, pero ofrece una imagen bastante acabada. Y del otro lado de la ecuación vamos a ver el gasto público que se organiza a través de programas presupuestarios y que nos permite ver en dónde el Estado está haciendo una inversión concreta, en dónde el Estado está haciendo aportes, en dónde el Estado está gastando recursos. Esta información nos ofrece un panorama parcial porque no nos muestra estas otras políticas que mencionaba hace un ratito, que son las de gastos tributarios o exenciones, donde el Estado fomenta una conducta o beneficia a un sector o beneficia el consumo de un producto a través de la desgravación de impuestos. Vamos a tratar de pensarlo globalmente igual por este pequeño ratito. ¿Por qué así pensamos en la política fiscal y tenemos este programa en el que tratamos de promover una política fiscal más justa y equitativa? Es que entendemos que las obligaciones de los estados en el marco del derecho internacional de los derechos humanos se aplican a la política fiscal. Hay 3 obligaciones que nos parecen importantes y que constantemente tenemos como norte en nuestras intervenciones, que son la igualdad y la no discriminación, el uso al máximo de los recursos disponibles y el principio de progresividad. La lectura de los documentos que produce el Comité de DESC y los distintos comités de los organismos de protección de los derechos humanos nos van a ofrecer información sobre la riqueza de estas obligaciones, que no son solo aplicar de manera igualitaria, por ejemplo, las normas tributarias, sino también pensar cómo es el impacto de cada una de esas normas para que
las desigualdades estructurales no terminen profundizándose a través de una aplicación que es genérica pero no igualitaria. El uso de los máximos recursos disponibles implica no solo gastar los recursos que el Estado tiene e invertirlos en políticas públicas que garanticen derechos, sino también tener atención a cuál es la capacidad de los distintos actores en danza de una sociedad para hacer aportes de manera progresiva y de manera equitativa según sus posibilidades. Y el principio de progresividad, en la medida en la que se va avanzando en políticas sociales, nos marca un punto que debería ser de no retorno, pero que todavía no hemos logrado aplicar tan fervientemente, o tan claramente. Hay obligaciones específicas en el marco de la CEDAW y la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que nos ofrecen también un marco más profundo para pensar la transparencia de la política fiscal y de la política presupuestaria, y cómo debería la información presupuestaria y la información fiscal ofrecer datos sobre sus impactos, sobre sus beneficiarias y beneficiarios. Y hay también compromisos en el marco de la agenda ODS que involucran a los estados en la necesidad de movilizar recursos para garantizar derechos. Bueno, con esto sobre nuestros fundamentos, sobre también nuestro norte y las normas del derecho internacional que nos gusta impulsar y nos gusta intentar que se apliquen y que creemos que generan un contexto más justo, voy a pasar a presentarles un poco las estrategias de ASIG para intervenir en políticas presupuestarias, que son estrategias que llevan muchísimos años, que me preceden, y muchas veces voy a estar presentando el trabajo de compañeras y compañeros que están en ASIG en los últimos 15 años, y políticas tributarias, que son una trayectoria un poquito más breve, que tiene menos logros y menos desarrollo, pero que nos parece que también puede tener un gran impacto. Sobre la agenda de análisis presupuestario, quería dejar claro que tenemos esta convicción, que analizar el presupuesto es la herramienta que nos permite entender cómo, cuándo y cuántos recursos destina el gobierno para garantizar o no los derechos. Y en la agenda del derecho a la alimentación, los presupuestos públicos, esto pensando no solo en el gasto público, sino también en donde el Estado deja de recaudar, es una herramienta determinante que puede fortalecer muchísimo las estrategias activistas. Bueno, desde así consideramos que es muy importante tener los datos, y en parte este es el fundamento de esta agenda que les voy a pasar a presentar. Les pido disculpas si me dicen algo por el chat, como estoy haciendo la presentación, no voy a ver los mensajes por unos minutitos, y estoy corriendo acá para poder ver lo que les presento. Bueno, un poco esto es una presentación a lo largo del tiempo, esta agenda de análisis presupuestario desde ASIG, en donde invitamos a activistas de distintos temas, a gente que es experta en distintos temas, a zambullirse en el análisis presupuestario, a perder el miedo a esto que parece que es muy técnico, pero que espero ayudarles a perder el miedo en estos 15 minutos, no lo es tanto, para que puedan impulsar con mucho más fuerza estas agendas. Es algo que viene trabajándose hace muchísimos años. Desde 2012 ASIG publicó su primer guía de análisis presupuestario con enfoque de derechos en la CABA. Desde 2015 que llevamos adelante todos los años encuentros a lo largo del mes de septiembre y de octubre para discutir el presupuesto público. Estos encuentros los llamamos Semana de Presupuesto y Derechos. En 2018 publicamos una herramienta pública para facilitar el acceso a los datos presupuestarios que se llama Monitor Presupuestario. En 2018 se lanzó en versión beta, luego tuvo una reformulación y este año probablemente hagamos un nuevo lanzamiento. Es una aplicación que entrando en la web de ASIG les va a permitir navegar por los distintos programas presupuestarios con facilidad y sin demasiados tecnicismos. Y este año publicamos la segunda edición de la Guía de Análisis Presupuestario con Perspectiva de Género y la Guía para analizar los presupuestos contra la violencia de género. Son herramientas que buscan facilitar el uso de los datos presupuestarios por más personas. En estos años, ¿qué cambió? Tenemos datos abiertos sobre la ejecución del presupuesto actualizados diariamente, tenemos datos abiertos de metas físicas, tenemos más indicadores y más detalles de la ejecución presupuestaria. Cuando esta agenda empezó siendo una agenda de transparencia, y hoy es una agenda de facilitar herramientas para activistas por los derechos sociales, para que puedan diseminarla y utilizarla y darle más potencia.
Tenemos una ley de acceso a la información pública que obliga al Estado a publicar en detalle la información presupuestaria de manera activa. Tenemos documentos de presupuesto ciudadano que facilitan el acceso a la información en un lenguaje llano y claro, o por lo menos así debería ser. Y tenemos una oficina de presupuesto del Congreso que disemina más información a lo largo de los años. ¿Qué falta? ¿Qué es lo que aún necesitamos? Muchísima más participación, más análisis y más gente mirando el presupuesto. Cuando discutimos los distintos temas, las distintas vulneraciones de derechos, la agenda presupuestaria debería estar siempre presente porque nos ofrece evidencia que permite fortalecer muchísimo los argumentos y las luchas por los derechos. Necesitamos también más debate adentro y afuera del Congreso cuando el presupuesto se vota y cuando se disponen las prioridades y los compromisos en materia de políticas públicas a lo largo de los distintos años. Necesitamos una agenda más fuerte de control por parte de la sociedad civil, de la ciudadanía y de la justicia, y ahora entramos un poquito más en detalle en la agenda que nos convoca hoy, sobre la ejecución del presupuesto y sobre su justicia. Y necesitamos exigir a las autoridades políticas que cumplen lo que el Congreso vota. Los desvíos presupuestarios, los cambios en la ejecución del presupuesto, cuando no tienen fundamentos que los justifiquen, son una de las problemáticas que afecta la posibilidad de que el presupuesto funcione como una herramienta para garantizar derechos, como una herramienta que potencie el cumplimiento y el acceso a más personas a más derechos. Bueno, para hacer un repaso de distintas estrategias, me pareció que la manera más fácil de presentarlo era viendo el ciclo presupuestario y sus documentos y quizás hacer un rápido recorrido sobre algunas de las estrategias que desde ASIG se han implementado a lo largo de los años. El ciclo presupuestario tiene 4 etapas básicas: la formulación del presupuesto, su discusión y su aprobación, su ejecución, que sucede a lo largo del año en el que ese presupuesto se implementa, y las instancias de control y rendición de cuentas. Para facilitar el pensar en esas etapas, les traje este gráfico que está disponible en la última guía de análisis presupuestario para la inversión en violencia de género, pero que nos permite pensar los presupuestos en términos generales, que nos muestra cómo el presupuesto es un ciclo que siempre se continúa. La primera etapa de formulación del presupuesto sucede adentro del Poder Ejecutivo y es una etapa que tiene pocas instancias aún de participación, pero no ninguna. Pensar el derecho a la alimentación en clave de la etapa de producción de políticas públicas nos permite pensar y reflexionar cuáles son las instancias y cuáles son los actores que definen cuáles van a ser las políticas públicas para el año siguiente. Hoy los ministerios de desarrollo social, las áreas de análisis y producción de información están pensando cuáles van a ser las políticas públicas para el 2021 y están definiendo cuáles van a ser las agendas de trabajo. Hay una ventana de oportunidad muy grande en intentar conocer esos programas e intentar señalar los problemas estructurales que necesitan una solución diferente, necesitan un programa presupuestario que cambie, un programa presupuestario con una inversión adecuada. Así, por ejemplo, pensando en esa etapa de producción, pienso en la estrategia de ASIG litigando por la implementación de la Ley 105 en Ciudad de Buenos Aires, una ley que establecía la necesidad de elaboración de un mapa nutricional para la Ciudad de Buenos Aires. Esa ley se había sancionado, pero no se implementaba. Entonces el litigio estratégico para lograr su implementación y su incorporación en los programas presupuestarios, para que un equipo efectivamente lleve adelante esos trabajos de diagnóstico, se encuentran en esta etapa de formulación. Luego está la etapa de debate en el Congreso a nivel federal, en las distintas legislaturas, que son una oportunidad muy grande para el activismo y las estrategias de incidencia. La presentación del proyecto de presupuesto muestra las convicciones y los compromisos y prioridades de la gestión actual, que hace una propuesta y un proyecto de presupuesto, pero su debate y su votación se dan en las legislaturas, y en los últimos años vemos con algo de optimismo que, por lo menos a nivel federal, el Congreso ha incorporado cambios en las políticas públicas, sobre todo en algunas de ellas relacionadas a la agenda de derechos. Especialmente en las políticas públicas de lucha contra la violencia de género, hay un impacto grande de aumentos de las partidas presupuestarias en el Congreso, pero también en algunas otras políticas públicas como
la lucha contra la tortura, o como la defensa de los derechos de la infancia, vemos que el activismo y las instancias de incidencia en el Congreso han logrado la incorporación de artículos específicos que incrementaban las partidas para estrategias de monitoreo de derechos o para políticas públicas que debían garantizar derechos. La siguiente etapa es la etapa de implementación de la política pública. Bueno, acá nos encontramos con un nuevo desafío. Muchos de esos logros que se plasmaban en la ley y en el Congreso, hubo que volver a batallarlos. En la ejecución del presupuesto, Argentina tiene algunas normas que permiten hacer cambios al Poder Ejecutivo sobre las pautas de la ley de presupuesto. Esos cambios tienen un nivel de discrecionalidad bastante alto y se plasman en los decretos y en las decisiones administrativas que se publican en el boletín oficial, que muestran cómo se va a gastar efectivamente el dinero que el Estado recaude, el dinero con el que el Estado cuenta. Allí hay necesidad de desarrollar distintas estrategias de incidencia, pero también el litigio estratégico se vuelve una herramienta importante. Contar con herramientas de análisis presupuestario, y acá una pequeña aclaración. Cuando pensamos en el análisis presupuestario, el imaginario suele dirigirnos a imaginarnos un montón de números, y si bien hay algunos números, analizar el presupuesto no es solo mirar cuántos recursos hay disponibles para un programa específico, sino mirar con una mirada crítica, con una mirada rigurosa y exhaustiva, los distintos documentos y la distinta información que tiene el presupuesto, que no es solo recursos, sino también metas y objetivos, una planificación de política pública, y también medidas o mecanismos de medición y de evaluación del avance de esa política pública, que las vamos a llamar metafísicas por un ratito, son las herramientas con las que el Estado controla cómo se vienen gastando esos recursos, cómo se vienen ejecutando esas políticas públicas, que a veces permiten controlar la política pública y a veces no muestran con la claridad que necesitaríamos la información que queremos ver allí, y indicadores de resultado que hasta ahora todavía tienen algunas debilidades, no son lo suficientemente claros o no se implementan con toda la claridad que necesitaríamos, y donde tenemos todavía una agenda de transparencia a desarrollar. En la etapa de ejecución presupuestaria hay muchos documentos para mirar, en parte porque tenemos datos abiertos y tenemos mucha información que se produce a diario, y en parte porque trimestralmente el Estado produce informes de avance sobre la ejecución de las políticas públicas. Es además la etapa en donde más trabajamos cuando tenemos casos en donde la prestación de un derecho, la garantía de un derecho, se ve vulnerada y vamos a ir a la justicia. Bueno, luego si quieren en las preguntas profundizamos un poquito más, pero es en general la etapa en donde se llevan adelante las estrategias de litigio. Y luego está la etapa de evaluación del presupuesto, la elaboración de la cuenta de inversión, la presentación de esa cuenta al Congreso y su aprobación en la auditoría. Es una de las etapas donde más nos cuesta incidir en la agenda presupuestaria. En parte porque llega muy tarde respecto de las políticas públicas que se están implementando, y porque la sociedad civil tiene recursos limitados, y en parte porque los niveles de transparencia y de agregación de los datos en esa etapa son un poquito mayores. Bueno, acá les traje solo esto a modo de generar curiosidad, con la intención de invitarles a perderle el miedo a la información presupuestaria y a querer mirar las políticas públicas que les interesan, que en materia alimentaria son aquellas que garantizan el derecho a la alimentación de manera directa. Pienso en las políticas públicas de distribución alimentaria que estaban incluidas, de distribución de alimentos que estaban incluidas en el cuadro de hace un ratito, pero también en las políticas de transferencias de recursos, también en las políticas que fomentan o no ciertos sectores de la economía que producen alimentos, y también en parte de las políticas educativas que determinan en algunos sectores de nuestro país la alimentación de niños, niñas y adolescentes. Esta selección de documentos claves y algunos datos específicos sobre qué información encontramos y qué oportunidad nos da para el debate o qué oportunidad nos da para la incidencia, es intentando generar esta curiosidad y esta búsqueda. Desde
la agenda de justicia fiscal venimos intentando lograr que activistas por los derechos sociales pierdan el miedo a la información presupuestaria, porque es la información con la que se diseñan muchas de las políticas públicas de nuestro país y porque es la información con la que el Estado lleva adelante básicamente las medidas de distribución de recursos. Entonces nos parece que empezar a incorporar el análisis presupuestario en las distintas estrategias de investigación, de incidencia, de litigio estratégico, puede fortalecer muchísimo las capacidades de sociedad civil y del activismo, y también permite generar de vuelta más transparencia para que el Estado tome decisiones con mejor información. Es un camino que se retroalimenta a sí mismo. Hoy contamos con información que todavía no se aprovecha al máximo, pero además de contar información que todavía no se aprovecha al máximo, hay algunos campos en donde todavía hay espacios de opacidad, espacios en donde no podemos entender cómo el Estado define sus acciones, cómo tomó decisiones, y ahí hay un campo muy especialmente interesante para la agenda del derecho a la alimentación, en lo que son los gastos tributarios. Las políticas de fomento, los regímenes de promoción de ciertos sectores de la economía, como la agricultura, por ejemplo, como las energías que cuentan con recursos de la agricultura para fortalecerse, cuentan con sistemas de promoción tributaria en donde, al no tener un gasto público asociado, al tener el fomento a través de la no percepción de tributos, la exención, la limitación de una tasa, la limitación de los posibles aumentos del régimen impositivo a lo largo del tiempo, no están sometidos al nivel de control o de supervisión que el resto de las políticas públicas tienen. Y implican un déficit, una disminución, un déficit en la recaudación pública muy grande. Es una inversión que el Estado hace que es muy grande. El año pasado llegaba a casi 4 puntos del PBI. No solo en lo que es regímenes de promoción de la agricultura, sino regímenes de promoción en general y exenciones impositivas en general. Pero estas políticas públicas son muy opacas, muy faltas de transparencia y necesitan de muchísima de nuestra atención para que podamos asegurar que sean efectivas, que estén pensadas con una perspectiva de derechos, que hasta ahora nuestro diagnóstico es que no lo están, y que tengan un impacto positivo en el cumplimiento de los compromisos internacionales. Bueno, esto como un primer recorrido, pero Maxi, vos dirás si querés que sigamos, por dónde querés que sigamos profundizando, si es que querés seguir profundizando alguno de estos temas. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, muchísimas gracias, Marcos, por las 2 exposiciones. Ya tenemos varias preguntas. Igual, bueno, volver a agradecer desde el proyecto que necesitábamos tener también estos debates, obviamente, sobre soberanía alimentaria y sobre política fiscal y derechos sociales en general y vinculados con derecho a alimentación. Así que ahora voy a traer algunas de las preguntas que me fueron pasando, que estuvieron en Facebook, y también está abierta luego la posibilidad para que quienes están en el Zoom puedan participar levantando la mano o hablar directamente, luego de esta primera tanda de preguntas. Tenemos una pregunta de Irene Tomé para Marcos, respecto de la producción de estas propuestas que circularon mucho en la prensa sobre la producción de cerdos, por ejemplo, y que alguna opinión en torno a eso. Y también de Irene, para Carmen, una pregunta sobre una cuestión en que ASIG sí tuvo incidencia también, sobre alimentación escolar, y ahí sabemos que ASIG hizo algo respecto al barrio Saldías, así que esas son como las 2 primeras preguntas que aparecieron acá en los comentarios. Bueno, muchas gracias, Irene, por la pregunta. Da para largo y tendido, con mucho gusto, pero voy a tratar de ser lo más sintético posible. La primera reflexión tiene que ver con esto de la opacidad, ¿no?, de las políticas públicas. Es decir, cómo nos venimos a enterar de ese posible acuerdo, ¿no? En primer lugar, a partir de un comunicado
de una empresa farmacéutica, Biogénesis Bagó, interesada en que ese negocio se dé para vender más fármacos, básicamente para esa nueva intensificación productiva animal en enero. Luego por un comunicado de la Cancillería del 6 de julio, que escandalosamente, días después del pronunciamiento público, que firmamos más de 200.000 organizaciones y personas de todo el país en rechazo a ese posible acuerdo, lo modifican, es decir, no hacen una fe de ratas diciendo nos hemos equivocado con la cifra, sino que directamente editan ese comunicado inicial y lo cambian, ¿no? Entonces le bajan un 0 a la cantidad exportada, entonces en vez de ser 9 millones de toneladas son 900.000, y le quitan un párrafo que hablaba de garantizar la seguridad absoluta del suministro de carne porcina a China, se va a hacer de manera gradual, con los más altos estándares ambientales y demás. Entonces, en primer lugar, eso. Desde la Redasa pedimos acceso a la información pública a todas las dependencias del Estado y a los gobiernos provinciales, con los cuales sabemos que se compartió información a través del Consejo Federal de Inversiones. Al día de hoy, ninguna dependencia nos ha respondido y ya han pasado los 15 días que establece los 15 días hábiles que establece la Ley de Acceso a la Información Pública, con lo cual nos vamos a ver obligados a ir a la justicia a exigirle al Estado que brinde información adecuada sobre este proyecto. Y por eso lo enlazamos también con estos grandes proyectos transformadores en nuestros territorios, y los mismos personajes nos llevan irremediablemente al año 96, cuando en ese año 96, en el verano del 96, a través de 3 meses de tramitación, un expediente administrativo que contó solamente con los informes de la empresa Syngenta, sin siquiera traducirlos al castellano, sin dictamen de asuntos jurídicos, se le dio autorización a la soja transgénica que hoy ocupa el 60% de la superficie cultivada del país, con la misma falta de transparencia y con la misma opacidad que vemos hoy en día. Entonces, por un lado, eso. Gracias, Marcelo, ahí veo que está saludando por acercarte, que estés por acá. Por un lado eso. Por otro lado, expresar la preocupación porque recordemos que esto sucede en un contexto de pandemia que nos tiene a todas y a todos encerrados por una zoonosis, ¿no? Y que todas las epidemias que hemos enfrentado en el siglo XXI han sido enfermedades zoonóticas, transmitidas de animales a seres humanos. Y sucede esto después de que China, hace 2 años, tuvo que sacrificar el 40% de toda su producción porcina por un brote de peste porcina africana. Entonces, sabiendo que no van a poder garantizar la producción porcina en condiciones salubres por los próximos 10 años, externaliza la producción en otros países. En definitiva, externaliza, decimos, los riesgos asociados a esa producción en otros países. Y llegan a recalar a un país tan hambriento de divisas como Argentina en este contexto que le ofrece los territorios para establecer, según dijo Cancillería, 25 megafactorías de 12.500 madres cada una. Ahora, a las 18 horas, hay una conferencia de prensa justamente del Foro Agrario para un programa agrario soberano y popular, que sacaron un comunicado, sacamos porque integro, un comunicado de rechazo a este posible acuerdo porcino por 10 razones que están ahí enumeradas, y entre las cuales está el riesgo no solamente, como decíamos, de zoonosis, el riesgo de aumentar la resistencia bacteriana, que se cobra ya hoy 800.000 vidas al año, por el uso desquiciado de antibióticos en esta producción intensiva animal, el riesgo de contaminación del aire, del agua, del suelo, propio de estas mega explotaciones, de estas megafactorías de producción porcina, el sistema institucionalizar a esa escala, en una escala nunca vista en nuestro país. Las granjas más grandes de nuestro país tienen 5.000 madres, esto es duplicar esa cantidad, con el riesgo de los efluentes, la contaminación con nitratos, con amoníaco, con residuos antibióticos que luego pasan al agua, que luego pasan al aire, que luego pasan a los suelos cuando se utiliza eso como fertilizante. Y que generan conflictividad social. Donde quiera que se han establecido estas mega explotaciones han generado conflictividad social, por los olores, por las moscas, por los mosquitos, por los roedores. Y sin ir más lejos, recordar la experiencia de Freirina, un pueblito en Chile de 6.000 habitantes que al principio compró el anzuelo de las falsas promesas de trabajo, de oportunidades de progreso que iba a implicar la instalación de las megafactorías, y luego fue absolutamente invivible, insufrible, y el pueblo se organizó colectivamente para, ni más ni menos, después de unos cuantos años de lucha, echar
a la que por entonces era la megafactoría de cerdos más grande de Sudamérica, AgroSuper, de sus territorios. Por todas esas razones, digo, más de 200.000 organizaciones y personas de todo el país hemos puesto el grito en el cielo y decimos, así como está planteado este proyecto de inversión, no lo queremos en nuestros territorios, es una falsa solución que va a generar pesares para las grandes mayorías y va a generar ganancias para muy pocos. Es decir, no se está pensando un esquema de 10.000 granjas para la agricultura familiar de 200 madres cada uno, como dice el Foro Agrario que se podría hacer, sino 25 megafactorías de 12.500 madres cada uno. Un esquema de integración vertical altamente concentrado, con lo cual los ganadores van a ser un puñado de corporaciones que ya concentran el negocio de un mercado de producción porcina en nuestro país altamente concentrado. No está dicha la última palabra. A diferencia del 96, de estos 24 años después, nos encuentran muchos más organizados, mucho más movilizados, florecen por todos lados distintas expresiones de creatividad para hacer reír, movilizaciones desde el arte, pronunciamientos públicos, pedidos de reuniones, acciones judiciales, es decir, hay un sinnúmero de cosas que se están haciendo para intentar que esa falsa solución no tenga lugar en nuestro territorio y que, perdón, que sea muy largo con esto, pero que revela una vez más estas políticas de saqueo y de injusticia ambiental. Porque no es que estas megafactorías se van a establecer en Puerto Madero, ¿no? Si tienen los más altos estándares ambientales y la calidad del aire y del agua es la mejor del mundo, como prometen, que la establezcan en Puerto Madero. Y sin embargo, justamente con un discurso de que hay que resolver la cuestión de la pobreza, se instalan las provincias más desfavorecidas del norte, donde al final de cuentas a los únicos que va a beneficiar son los productores de maíz transgénico y de soja transgénica, que pueden llevar esos granos para alimentar a los cerdos en un sector que está altamente concentrado en las provincias del norte y que va a implicar también mantener o profundizar este modelo agroindustrial veneno dependiente que estamos sufriendo hoy. Ahí está, Carmen, perdón, era en respuesta a esto que había planteado Irene. Irene, te dejo la segunda pregunta a vos. Gracias, Marco. Súper interesante igual escucharte sobre esto que es nuevo y difícil para todos. Sobre el caso Saldías, es un caso que muestra la relación entre la política fiscal, los derechos y el principio de no discriminación con bastante claridad. La situación del barrio Saldías en este contexto de pandemia es súper compleja y grave, y se están produciendo vulneraciones de derechos humanos de manera constante. El derecho a la educación en la ciudad de Buenos Aires no se ejerce de manera igualitaria. Los niños y niñas acceden a la educación en condiciones muy distintas según el barrio y los recursos con los que cuentan. Los niños y niñas de Saldías ya, así como los niños y niñas del barrio 31, tenían una sentencia en donde la justicia reconocía que sufrían una vulneración a su derecho a la educación. En 2012, la justicia de la ciudad reconoció que la falta de escuelas en el barrio 31 era una vulneración a su derecho a acceder a la educación en condiciones igualitarias, y esa sentencia dio lugar al avance de algunas obras y algunas construcciones de escuelas que todavía son insuficientes para la cantidad de niños y niñas que viven allí. Las escuelas son todas en el barrio 31 y ninguna en el barrio Saldías. Los más de 60 niños y niñas que viven en Saldías acceden a escuelas que están entre 2,5, 3 kilómetros de su casa, en una zona en donde el transporte escasea y acceder al transporte requiere movilizarse una distancia todavía mayor. O sea, para hacer esos 2,5 kilómetros que los separa de su casa y la escuela, muchos niños y niñas terminan recorriendo entre 40 minutos y 1 hora, recorridos todavía más largos, entre 4 y 6 kilómetros, porque tienen que dar la vuelta a través del barrio 31, salir hacia Retiro, tomar 1 o 2 colectivos, recorrer recorridos bastante extensos a pie. Ese tiempo que se suma en el acceso al derecho a la educación es un limitante que afecta a los derechos de los niños y niñas y que afecta a los derechos de sus familias, sobre todo de sus madres, que terminan teniendo que invertir una gran cantidad de tiempo para lograr que se garantice su derecho a la educación.
Esto es una situación que veníamos denunciando desde ASIG y que habíamos presentado en la causa judicial como un incumplimiento, y estábamos pidiendo que, así como sucede en algunas zonas del barrio 31, se garantice el derecho a la educación de estos niños y niñas, por lo menos provisoriamente a través de un transporte escolar seguro y adecuado que les lleve a las escuelas. Mientras llevamos adelante ese reclamo, este contexto de pandemia nos sorprendió y nos mostró que la vulneración de derechos es todavía muchísimo más profunda. Muchos niños y niñas acceden a la alimentación en las escuelas a través de lo que es el programa de viandas escolares. La implementación de ese programa no es igualitaria y no se encuentra libre de discriminación. Quienes tienen una escuela cerca pueden hoy, en contexto de pandemia, por ejemplo, ir a retirar las viandas. Además, hay un montón de discusiones sobre la calidad de esas viandas, su frecuencia, sus contenidos, que son muy distintos en los distintos distritos y en las distintas comunidades. Pero en el caso de los niños y niñas de Saldías, ir a buscar esas viandas es un desafío en sí mismo, porque la escuela está muy lejos y el contexto de aislamiento y las medidas de prevención hacen que acceder a las viandas sea todavía más difícil. Venimos discutiendo con la justicia una respuesta adecuada hace meses, y el gobierno de la ciudad ofrece una solución que no nos parece una solución definitiva, que es acercar las viandas a alguna de las escuelas dentro del barrio 31. Si bien reduce un poco el recorrido o la distancia que las familias tienen que enfrentar, sigue sin ser cerca, sigue sin ser como es para la mayoría de los niños y niñas de la ciudad, para muchos de los niños y niñas de la ciudad, una escuela que se encuentra a menos de 1 kilómetro de su casa. Es más de 1 kilómetro por una zona en donde el tránsito es tránsito de camiones, por un recorrido que no es seguro. Seguimos reclamando por todas las vías que encontramos ante la justicia y también administrativamente al gobierno de la ciudad una respuesta que sea adecuada y que sea sin discriminación para todos estos niños y niñas que se encuentran en una situación ya de vulneración de derechos. No puedo presentarlo como... O sea, no hay un logro en este caso, hay una urgencia, un pedido y un reclamo que seguimos sosteniendo y en el que seguimos insistiendo porque no estamos logrando que la ciudad avance, que la ciudad comprenda la urgencia de estas familias para poder acceder a las viandas en las mismas condiciones que lo hacen las otras familias que sí tienen una escuela cerca de su domicilio. Bueno, muchas gracias por las respuestas. Siguen las preguntas, a ver si podemos hacer algunas más. Hay una para Marcos de Marina Luis. Marina nos pregunta, ¿qué opinas de las leyes o resoluciones de fomento a la agroecología? Y después voy con una pregunta para Carmen, que también llegó. Bueno, gracias Maxi. Gracias Marina por la pregunta. Sin duda que esa es parte del desafío, ¿no? Nosotros decimos que la agroecología está creciendo como paradigma de abajo a arriba, ¿no? Está construyéndose ya en los territorios y va empujando justamente con esa fuerza de abajo a arriba por distintas regulaciones, ¿no? Entonces, en el primer nivel, en el nivel más cercano, que es el municipio, los gobiernos municipales ya tenemos, digamos, que fruto de esa lucha de los pueblos fumigados que conviven cotidianamente con los agrotóxicos, han buscado no solamente restringir, alejar lo más posible los venenos de sus casas, de sus cursos de agua, de sus animales, a través de distintas ordenanzas, sino también ordenanzas de promoción y de fomento de la agroecología, las dos cosas, ¿no? También ya hay instancias provinciales, ¿no? Como decimos, algo que arranca desde el primer nivel gubernamental, desde el municipio, también hay algunas expresiones a nivel provincial. Ya sin ir más lejos, la provincia de Misiones hace unos años fue la primera en tener una ley de fomento a la agroecología. Ahora hay sendos proyectos también de fomento a la agroecología a nivel provincial, en la provincia de Buenos Aires, que acaba de aprobar ya a nivel de Poder Ejecutivo de la provincia, un plan de fomento a la agroecología muy interesante, y hay proyectos presentados tanto en la legislatura de la provincia de Buenos Aires como en la legislatura de Santa Fe, en la legislatura de Entre Ríos y en el Congreso Nacional. Entonces, y no solamente eso, sino que también es una obligación dentro de las obligaciones que tenemos por los tratados de derechos humanos. Y digo, no es algo que digo yo. Maxi en la introducción mencionaba lo que dijo la relatora especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación cuando vino en visita oficial al país en su informe de enero del 2019, es decir, no, muy reciente. Y dijo, por un lado,
el país tiene que regular muy fuertemente el tema de los agrotóxicos, todo lo contrario a lo que sucede al día de hoy, pero al mismo tiempo tiene que establecer una política muy fuerte de promoción, de fomento de la agroecología. Porque la propia relatora de Naciones Unidas dijo, las prohibiciones y las restricciones de los agrotóxicos pueden ser una medida en la dirección correcta. Ahora, la única manera de evitar las violaciones a los derechos humanos derivadas del uso de los agrotóxicos en los territorios es abandonar el modelo de agricultura industrial y abrazar la agroecología. En el mismo sentido, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como ustedes bien saben, órgano de aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al revisar el informe presentado por Argentina en sus observaciones finales en 2018, del mismo modo le dijo, tiene que tomar cartas urgentes respecto del tema de los agrotóxicos, en particular de los formulados a base de glifosato, que nosotros seguimos usando 350 millones de litros por año, y lo seguimos clasificando como banda verde, a pesar de que la OMS en el 2015 lo determinó como un probable cancerígeno. Y al mismo tiempo fomentar y avanzar en la agroecología. Como si eso no nos alcanzara, es decir, tenemos un sinnúmero de informes de los relatores de Naciones Unidas desde Olivier de Schutter en el 2010 en adelante. Y la LELBER, cada vez que hace un informe anual, habla de la necesidad de fomentar la agroecología. El relator especial para la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y desechos peligrosos, del mismo modo, la necesidad de regular muy fuertemente y de avanzar en la agroecología. El panel intergubernamental de cambio climático viene diciendo que la agroecología es la agricultura del futuro, porque en este contexto de crisis climática es la única que nos va a ofrecer la resiliencia necesaria para poder seguir produciendo alimentos en estas condiciones. Es decir, la FAO ya claramente va muy fuerte en el sentido de la promoción de la agroecología, el panel intergubernamental de expertos en sistemas alimentarios, el IPES, también van en el mismo sentido, es decir, hay un clamor muy fuerte por parte de los organismos de Naciones Unidas, la propia FAO y los órganos de protección internacional de los derechos humanos hacia la agroecología. Con lo cual, desde esa mirada, para nosotros el Estado está obligado en todos los niveles a restringir muy fuertemente, cada vez más, de manera creciente, el uso de los agrotóxicos y fomentar, dinamizar, promover la agroecología en los territorios como una obligación de derechos humanos a la luz de los tratados internacionales de los que es parte y que integran la Constitución Nacional. Bueno, muchísimas gracias, Marcos, y bueno, cada pregunta o cada intervención nos da pie a un montón de pensar un montón de desafíos regulatorios y de políticas públicas, que es ni más ni menos que el título del proyecto, así que mucho agradecimiento por tenerlos acá. La pregunta que llega para Carmen es de Ana Marina García Abad. Ella pregunta, ¿cómo poder hacer el cálculo de lo que deja de percibir el Estado con motivo de la desgravación orientada a fortalecer la realización de un derecho humano, a fin de integrar estos datos a la inversión en política pública que realice el Estado relativa a ese mismo derecho? Bueno, esa sería la pregunta de Ana Marina. Gracias, Ana. Es interesante la pregunta y está buenísimo empezar a hacer esas búsquedas. Cuando hablamos de gastos tributarios, tenemos dos tipos de gastos tributarios, una clasificación que me gustaría separar. Hay exenciones, o cuando un trato diferencial en el cobro de un impuesto en general, y regímenes de promoción, que son toda una política pública diseñada para beneficiar a un sector o un espacio dentro de la economía que tiene algunas exenciones o algunos topes de tarifas o regímenes específicos, como por ejemplo, no sé, pienso en la Ley de Economía del Conocimiento, que establece un régimen tributario que se sostiene a lo largo del tiempo, aun cuando para el resto de los sectores pueda cambiar. Si queremos tener una estimación del impacto, hay distintas maneras de poder tratar de abordarlo, pero la más sencilla es tratar de acceder a los datos que produce el propio Estado. Todos los años, junto con el proyecto de ley de presupuesto, hay un capítulo que se llama los gastos tributarios, en donde, si bien el Congreso no lo discute mucho, el Poder Ejecutivo entrega algunas estimaciones de gastos tributarios. Está separado en dos, vamos a tener primero la información sobre las desgravaciones y después sobre los distintos regímenes de promoción. Hay algunos regímenes que están estimados y otros que no están estimados por cuestiones metodológicas que el Ministerio de Economía nos dice que es que tienen un bajo impacto presupuestario. Como para que se den una idea, el total de los gastos tributarios es casi,
Ha llegado a ser más de 4 puntos del PBI, a veces está cerca de 3, y nosotros desde ASIG nos hicimos la misma pregunta: ¿cómo llegaban esas estimaciones? ¿Cómo definían esos gastos? Porque un gasto tributario, para saber cuánto cuesta, hay que pensar cómo funcionaría ese mercado, cómo funcionaría ese segmento de la economía si no existiera. Estuvimos haciendo pedidos de acceso a la información a los distintos ministerios que implementan estas políticas y no pudimos encontrar una sola explicación sobre los mecanismos de estimación de gastos tributarios. Hay una estimación, hay un número, hay un cálculo que parece actualizarse por inflación año a año, pero la metodología por la cual se generan esos números no logramos que sea transparente. Hace algunos años con ASIG estamos litigando por el acceso a la información de beneficiarios y beneficiarias de datos, de regímenes de promoción sobre todo, porque entendemos que en el caso de las políticas públicas esos datos están, desde el fallo CIPEC, quien recibe un plan social debe publicar, el Estado debe publicar su nombre, sus datos deben estar accesibles para la ciudadanía, para que se puedan controlar las políticas públicas, pero en estos casos en los que las personas se enriquecen por no pagar un impuesto en condiciones de igualdad con el resto de las personas, esos datos se mantienen en la opacidad. Tenemos unas muy buenas resoluciones de la Agencia de Acceso a la Información Pública que dice que no solo tenemos derecho a acceder a esos datos, sino que el Estado debería publicarlas activamente en un buen entendimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, que habla de transparencia activa en todo lo que sea gasto, y entiende que los gastos tributarios es gasto. Tenemos algunas muy buenas sentencias de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, pero también tenemos apelaciones de la AFIP que nos están llevando a la Corte. Así que esa información no es pública. Los datos de beneficiarios entendemos que serían el mejor camino para poder producir buena información que permita entender el impacto real económico de esas exenciones. Que, lo digo como una aclaración, yo siempre presumo que quien me escucha lo entiende, pero no todas son malas. Muchas políticas públicas de exenciones, de desgravaciones o de regímenes de promoción pueden ser buenas, pueden tener buenos motivos, pero para poder hacer un análisis y un control de esas políticas públicas, entender si son el dinero gastado de la mejor manera, el dinero llegando a las personas que más lo necesitan, necesitamos saber a quiénes benefician, a quiénes llegan, a quiénes son sus destinatarios y destinatarias, y cuáles son sus costos reales. Así que te doy una respuesta parcial. Hay un dato, lo encontraste en el presupuesto, está publicado, no sé cuánto ese dato es muy confiable. Perfecto, bueno, tenemos algunas preguntas más, pero estamos ya cerrando casi. No sé si alguien de quienes están en la sala de Zoom tienen alguna pregunta y quieren intervenir. Si no, pueden hacerlo. Si no, tenemos algunas más que han llegado por Facebook. Maxi, yo me muero por intervenir, pero por ahí sería bueno, quizás nosotros tenemos vía directa con estas extraordinarias exposiciones, quizás sumemos si hay alguna de Facebook para que es muy lindo que nos puedan haber seguido en este debate, ¿te parece? Perfecto, Laura. Tenemos acá una pregunta de Jimena, que nos pregunta si podría explicar, Marcos, un poco más qué significa la emergencia alimentaria en Argentina y qué acciones estatales implica esa declaración. Bueno, la emergencia, recordemos, prorrogada, ¿no?, en diciembre del año pasado, la emergencia alimentaria, está vigente en nuestro país desde el año 2002. ¿no? La emergencia alimentaria básicamente es una medida a través de la cual el Estado, a través de la cual se faculta por ley al Poder Ejecutivo a disponer partidas para responder a las necesidades alimentarias e incrementar las partidas presupuestarias. Básicamente es eso, es una medida que le da cierta flexibilidad al Estado para avanzar en ese sentido. Cuando hablamos de las políticas que necesitamos para construir en los territorios ese paradigma de la alimentaria, no estamos pensando en eso. No estamos pensando en políticas públicas integrales, ¿no? Políticas públicas integrales que propendan a que el Estado garantice, como decía en mi intervención inicial, la disponibilidad de los alimentos, serias tareas por delante por casa, la accesibilidad física, serias tareas por delante por casa, la accesibilidad económica, ¿no? 50% de nuestra población viviendo debajo de la línea de la pobreza, en una economía donde el alimento circula como mera mercancía. Ahí Valentina no me va a dejar mentir, que trabaja en UNICEF, 62.4% de nuestras niñas y niños viviendo debajo de la línea de la pobreza.
Con lo cual, digo, eso significa que por razón de sus ingresos y con precios cada vez más altos, son condenados por mecanismos de mercado a llenarse con lo más barato, lo más rendidor que ofrece el mercado, que son lo que este modelo produce en exceso: carbohidratos, grasas, azúcares, ¿no? Los resultados están en los cuerpos, ¿no?, de clase, que evidencian la desigualdad inherente a nuestra propia sociedad. Entonces, grandes tareas ahí, grandes tareas en la adecuación cuantitativa, cualitativa, cultural, ¿no? Solamente el 6% de la población argentina consume la cantidad de fruta y verdura que debería consumir, y cuando consume viene con una carga de agrotóxicos absolutamente inadmisible, ¿no?, con los daños que eso genera en la salud. Carnes con una cantidad exorbitante de grasa saturada y de residuos antibióticos por la intensificación productiva animal, además de las consecuencias ambientales que genera. Un desplazamiento creciente de alimentos naturales por estos ultraprocesados, no alimentos, objetos comestibles ricos en grasa, azúcar, sal, aditivos, como vimos anteriormente, pésimos para comer y asociados muy fuertemente al sobrepeso y la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas. Alimentos irradiados, ¿no?, como si todo esto fuera poco, ¿no? Se autorizó la irradiación de varias clases de alimentos recientemente por una resolución de la ANMAT. Bajo nivel de lactancia materna o de lactancia humana, que es el mejor alimento para un recién nacido, para una recién nacida, y tenemos bajísimos niveles de lactancia humana exclusiva y complementaria. Es decir, serios desafíos también en la adecuación y serios desafíos en la sustentabilidad, ¿no? Seriamente, si seguimos por este camino, las posibilidades de nuestros hijos, de nuestros nietos de alimentarse a futuro van a ser sencillamente imposibles, porque estamos yendo hacia un camino prácticamente de suicidio colectivo. Y recordemos, Maxi, con esto termino, en qué contexto estamos teniendo esta discusión, ¿no? Ojalá esta pandemia que nos tiene a todas encerradas y encerrados nos permita realmente ver que estamos en donde estamos fruto de lo que hemos hecho en nuestra relación con la naturaleza. La pandemia está muy fuertemente asociada a la degradación ambiental, por la deforestación que nos pone en contacto con virus y bacterias que en esos ecosistemas están en equilibrio y que entran en contacto con nosotros, por la traslocación de algunas poblaciones vectoras de enfermedades que pierden su hábitat y se desplazan a las ciudades, por el tráfico de la fauna silvestre y por la intensificación productiva animal, que es un caldo de zoonosis de todo tipo. Entonces, este modelo agroindustrial no solamente nos enferma por las enfermedades crónicas no transmisibles, sino también por las transmisibles, ¿no?, porque introduce factores de riesgo como el que estamos viviendo en este momento. Gracias, Maxi. No, muchas gracias a ustedes. En realidad ya estamos, ya terminamos. Así que, vamos a seguir en realidad con estos debates. Uno de los próximos, no sabemos si el próximo, pero uno de los que está todavía por venir es uno en torno a pueblos indígenas y derecho a la alimentación adecuada, en donde también se va a tocar la cuestión del ambiente. Pero para nosotros, como proyecto fue súper ilustrativo contar con sus intervenciones de hoy, tanto los puentes entre política fiscal y derechos humanos, y pensar también los mayores estudios que tenemos que hacer para el derecho a alimentación adecuada, y este escrutinio de a ver qué hacen los estados con los presupuestos, y también qué se privan de tener, ¿no?, por esta masa presupuestaria. Y todos los debates de soberanía alimentaria, sin dudas, abren un montón de desafíos también regulatorios y de políticas públicas, así que seguiremos pensando un montón, y será un placer poder seguir en contacto con ustedes. Y no sé si, Laura, querés dar unas palabras de cierre al encuentro, pero estamos con mucho agradecimiento por sus exposiciones. Sí, yo también reiterar el agradecimiento, pero dar alguna nota más optimista, quizás. La pandemia ha puesto, tal cual dijo Marcos y tal cual mostró Carmen, enormes déficits que estaban antes, que eran desigualdades estructurales, como ustedes bien lo dijeron, y que la pandemia lo que ha hecho es visibilizarlas. Pero creo que veamos cuestiones más positivas en el sentido de que, por ejemplo, la interdependencia de derechos, y donde la alimentación y el cuidado tiene una vinculación claramente lineal y sumamente importante, la pandemia y el aislamiento social preventivo obligatorio que estamos viviendo, lo que ha hecho es visibilizarlos mucho más. Ahora no hay vuelta atrás. Que están visibles, están visibles. El problema es que no se distribuyen. Y ahí claramente en los temas de alimentación, y esto externado a las situaciones que planteaban cada uno de ustedes, sumamente interesantes, o sea, el tema del desplazamiento, el tema de la vinculación de cuidado con transporte público, pero también con el acceso a la alimentación en los ejemplos que ponía de los barrios en condiciones de mayor vulnerabilidad Carmen en relación al acceso a las viandas.
Y ahí la oportunidad es extraordinaria. A ver, cuando las familias, ahora que se visibilizó, ¿por qué no podemos hacer mejores arreglos institucionales? El problema sobre las mujeres que recae, y gran parte de la responsabilidad, fíjense cómo esta crisis está traccionada gracias al trabajo y a la economía de cuidados, y esa es la economía no monetaria que está sosteniendo la economía monetaria hoy en una crisis todavía peor. Entonces me parece que esa oportunidad para empezar a trabajar sobre la distribución, sobre el enfoque de género que vos Marcos lo dijiste al inicio fantásticamente, bueno, esto requiere mucho feminismo. Bueno, pero el feminismo lo tenemos que ir aplicando en estos momentos de oportunidad para ver que esta crisis nos puede traer esta oportunidad. Yo no hablo de redistribuir porque nunca se distribuyó el cuidado, siempre recayó sobre las mujeres, hasta en los sectores más progresistas y avanzados, también recae centralmente sobre las mujeres. Entonces capaz que la nota de aporte, y lo cual con este proyecto también queremos avanzar, es pensar estas lógicas de interdependencias que ustedes nos trajeron muchos aportes novedosos, mucha lógica entre esto que claramente Carmen planteaba y todo el trabajo de trabajar sobre los presupuestos públicos y esta vinculación fundamentalmente con la judicialización y con estas líneas. Entonces, nada, agradecerles nuevamente, me parece que hay un montón de situaciones que podemos avanzar y ojalá todos podamos ejercer este derecho a la alimentación adecuada, pero también en el marco de una equidad en la distribución de los cuidados, del acceso a los alimentos, etcétera, etcétera. Así que gracias y gracias Maxi por este encuentro. Adiós. Chau, chau. Chao, gracias. Gracias a las colegas del GIOJA por ayudarnos en la asistencia.